السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a este vídeo un poco diferente donde quiero enseñaros cómo, utilizando la inteligencia artificial básicamente, podemos llegar a entender un aspecto del milagro del Corán, ¿no? Realmente, vale, voy a empezar. Para aquellos que estéis viendo este vídeo y no estéis relacionados o estéis familiarizados con mi trabajo, básicamente el Corán es para los musulmanes la última revelación de Dios, ¿vale? Eso significa que a lo largo de la historia Dios ha guiado a la humanidad, ¿vale? en diferentes etapas de la historia, diferentes pueblos, y el Corán es la culminación, ¿no?, de esa guía, y es un libro de Dios para toda la humanidad. Fue revelado después del Evangelio, y una de las cosas que me llama la atención cuando hablo con personas sobre religión y sobre el porqué de la vida y de dónde venimos y todo eso, mucha gente te dice que no podemos saber con relativa certeza, nadie ha muerto y ha ido al más allá, ni ha podido volver para explicarnos lo que hay, y yo pienso que esto es hasta cierto punto cuestionable. O sea, nadie ha muerto y ha vuelto. Pero hemos recibido mensajes, por decirlo de alguna manera, y podemos hasta cierto punto cotejar si realmente estos mensajes vienen del otro lado o no, ¿vale? En definitiva, muy bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Uno de los aspectos del milagro del Corán es el hecho de que la estructura temática del Corán, teniendo en cuenta la forma en la que el Corán fue revelado, y las correlaciones matemáticas en el uso que el Corán hace de ciertas palabras, son imposibles de atribuir al azar, ¿vale? Y son totalmente imposibles de atribuir al profeta Muhammad, ¿vale? Y técnicamente, si el Corán no viene de Dios, es la mente de Muhammad sobre la paz la que generó este Corán y la que generó todas esas correlaciones. Pero obviamente con la ayuda de ordenadores podemos ver ahora que eso es totalmente imposible, probabilísticamente, y que atribuir el Corán a Muhammad no es plausible desde una perspectiva puramente racional. Llevo tiempo intentando encontrar un analista de datos, es decir, una persona a la que yo le pueda dar todos los datos algunos datos sobre la estructura matemática del Corán o correlaciones matemáticas internas, y él me diga cuántas probabilidades hay de que eso se produzca por azar. De hecho, he estado llamando a gente, pero todavía no ha funcionado el tema. Pero bueno, la cuestión es que ahora puedo utilizar esta herramienta de inteligencia artificial, que ya probablemente habréis oído hablar de ello, ChatGPT, que utiliza la tecnología de OpenAI. Y aunque obviamente un sistema de inteligencia artificial no te puede decir si una escritura sagrada viene de Dios o no, lo que sí es cierto es que puede hablarnos de probabilidades, ¿vale? Yo lo único que voy a hacer es introducir en este sistema una serie de datos acerca de correlaciones matemáticas en el Corán y explicarle un poco el modo en el que el Corán fue compuesto, ¿no?, digamos, para que él me diga si es posible que esto se atribuya al profeta Muhammad o a un ser humano o no. Vale, para yo hacer eso, obviamente el sistema de inteligencia artificial no quiere opinar nunca sobre cuestiones religiosas, así que yo le tengo que, en cierto modo, inventarme una escritura hipotética, como si fuera el Corán, básicamente, y darle todos estos datos, pero sin decirle qué es el Corán, ¿vale? Porque si yo le digo que es una escritura religiosa, para intentar ser imparcial, empezará a marear la perdiz, ¿vale? Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Yo, básicamente, lo primero que le voy a decir es, desde este momento te vas a olvidar de todo lo que sepas acerca de las escrituras religiosas del mundo, ¿vale? Lo pongo en inglés básicamente porque yo he notado que cuando escribo en inglés y cuando lo escribo en español parece darme datos más precisos en inglés. No sé si esto es una sensación que yo me he llevado o no. Vale, me dice, soy un modelo de aprendizaje y no tengo la capacidad de olvidarme de información, básicamente. ¿Cómo puedo ayudarte? Vale, yo lo que le voy a decir esencialmente es: de acuerdo, pues abstente de utilizar ninguna información
procedente de ninguna escritura religiosa, como si te estuvieras olvidando de todas las escrituras religiosas, ¿vale? Desde ahora actuarás como un analista de datos. Y me dice, ciertamente puedo asistirte con la información, los análisis y todas esas cosas que no involucren escrituras religiosas. Dime qué es lo que necesitas y haré lo mejor para darte los datos que necesites, ¿vale? Yo ahora básicamente lo que hago es decirle lo siguiente, ¿vale? Te voy a hacer preguntas acerca de una composición hipotética mía, ¿vale? Yo no voy a decirle que es el Corán, voy a decirle que soy yo quien ha compuesto este libro. Es un libro que se llama Secretos de la Vida, ¿vale? Yo me he inventado ese título. Este libro lo estoy componiendo, le digo, a lo largo de 23 años, ¿vale? Compongo diferentes grupos de versículos de acuerdo a diferentes situaciones que me encuentro. Luego los ordeno en mi mente de una manera no cronológica. No utilizo un soporte escrito, ¿vale? Clasifico el contenido en 114 capítulos, algunos muy largos, algunos muy cortos. No estoy ordenando los capítulos cronológicamente a medida que los compongo. Y a veces estoy componiendo diferentes grupos de versículos que son parte de diferentes capítulos, ¿vale? Porque obviamente sabemos acerca del Corán que grupos de versículos o pasajes de diferentes suras estaban siendo revelados a la vez en algunas ocasiones, ¿vale? Yo lo que le estoy diciendo a esta máquina básicamente es que yo me estoy inventando este libro, pero con la misma estructura y forma del Corán, para que luego pueda calcularme mejor cuántas probabilidades hay de que ciertas correlaciones matemáticas existan, ¿no?, dentro de este libro. Es como si yo tuviera un libro mental y compongo grupos de versículos que utilizo para rellenar sus páginas de manera arbitraria, ¿vale? Yo tengo un libro en mi mente y a medida que me voy inventando grupos de versículos lo pongo en la página 24, en la página 112, en la página 42 de manera arbitraria, ¿no? Porque el libro en su forma final no está ordenado cronológicamente. No en el orden de principio al final del libro, ¿vale? A excepción del primer capítulo, que es una introducción de 7 versículos, que sería Suratul Fatiha, los otros 113 capítulos están ordenados de manera aproximada, no exacta, de más largo a más corto. Los versículos varían en su longitud. Algunos tienen una palabra, ¿vale?, como Mudhammatan en Suratul Rahman, y otros tienen hasta 40, ¿no?, como el famoso versículo de las deudas en Suratul Baqara. Algunos versículos son más largos que algunos capítulos. Estas diferencias, en principio, son arbitrarias, ¿vale? Mi libro tiene 114 capítulos, 6.236 versículos, 12.183, no sé cómo traducir stems, y 1.685 raíces, ¿vale? Por tanto, el resultado final del libro, que ya está completado, si es leído de punta a punta, no es cronológico, es más bien arbitrario, y diferentes capítulos contienen composiciones de diferentes periodos dentro de mis 23 años de trabajo en el libro, ¿vale? Los principales temas de mi libro son el origen de los seres humanos, su historia espiritual, su historia y comportamiento espiritual, y su destino final. Recuerda esta información, le digo, y tenla en mente cuando estés respondiendo a mis siguientes preguntas, ¿de acuerdo? Me dice, absolutamente, he tomado nota de los detalles que me has proporcionado sobre tu composición hipotética, Secretos de la Vida. Estoy listo para asistirte con cualquier pregunta o análisis que quieras hacer sobre este libro. ¿Qué quieres saber o tratar? Vale. Yo le voy a poner aquí algunas de las correlaciones matemáticas que existen en el Corán, pero yo lo que le estoy diciendo es, yo he compuesto este libro de esta manera, con este método. Y luego al contar palabras me he encontrado estas correlaciones. ¿Cuántas probabilidades hay de que eso pase? ¿Vale? Esencialmente eso es lo que yo quiero que él me diga, en un lenguaje matemático. Le digo, una vez el libro está completado, ¿cuáles son las probabilidades de que las palabras... Por cierto, insisto, tengo docenas y docenas de correlaciones matemáticas. Algunas las he tratado en mi serie Los signos claros, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí es, he cogido 4 o 5 y las he puesto para preguntarle cuántas probabilidades hay de cada una de ellas y de que todas estas correlaciones ocurran a la vez, ¿vale? Cuando yo tenga una probabilidad final, tenemos que hacerla mucho menor, ¿vale? Porque hay muchas más correlaciones matemáticas que no he incluido. Esto es un vídeo corto que estoy intentando hacer para que la gente entienda por dónde estoy intentando ir. Vale, una vez el libro esté terminado, ¿cuáles son las probabilidades de que las palabras demonios y ángeles
que son utilizadas como opuestos aparezcan cada una 88 veces a lo largo del libro? Esta es la pregunta que yo le hago. Y le digo, ten en cuenta lo siguiente. No siempre he escrito estas palabras juntas, ¿vale? Ni he planeado escribirlas el mismo número de veces, ¿vale? Quiero decir, es inverosímil y absurdo imaginar que el profeta Muhammad estaba intentando hacer estas correlaciones, ¿vale? Porque muchas de las revelaciones son espontáneas, ¿no? O responden a situaciones nuevas que el profeta no podía prever. He compuesto diferentes grupos de versículos en respuesta a situaciones relativamente impredecibles con las que yo me iba encontrando, ¿vale? No tenía yo un soporte escrito ni una cuenta de palabras. Vale, estos son los datos que hay que tener en cuenta. Yo le digo, ahora dame estas dos piezas de datos, ¿no? Básicamente, que son las que me interesan. Una probabilidad y la misma probabilidad expresada en porcentaje. Si no es uno exacto, al menos uno aproximado. Y le digo, sé conciso en tu respuesta, no más de 3 párrafos, vamos a poner. Lo digo porque a veces se enrolla mucho con las operaciones matemáticas. No te vayas por las ramas y haz algunas... asume algunas cosas razonables simplificadas, ¿vale? ¿Por qué le digo eso? Porque me puede empezar a decir... Pero vale, no sabemos si en tu composición has estado usando un ordenador. No sabemos si en tu composición has estado no sé qué. Vale, hay un millón de posibilidades ahí que realmente tú asume lo que yo te estoy diciendo, ¿vale? Que yo no tenía ordenador, ni estaba contando las palabras, ni nada. Por eso le pido que estas ideas preasumidas razonables las tenga en cuenta, ¿vale? Y no se enrolle, esencialmente. Y dame la probabilidad y el porcentaje. Dame la probabilidad y el porcentaje. No me digas que es muy difícil, ¿vale? Porque siempre se enrolla más de la cuenta. Me dice, calcular la probabilidad precisa para este escenario específico es complejo debido a la falta de información detallada sobre la distribución de las palabras, la correlación entre ellas, el proceso mediante el cual compusiste los versículos, bla, 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 ¿vale? Que es correcto. Me dice, asumiendo que el uso de estas dos palabras específicas, demonios y ángeles, es independiente y arbitraria, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que asumas, ¿no? Y dado el hecho de que tenemos tan solo 8.994 palabras únicas utilizadas en el Corán, consideraríamos que la probabilidad de que cada palabra haya sido utilizada es 1 entre 8.994 y la probabilidad de que ambas palabras se utilicen 88 veces en una composición de 77.430 palabras puede ser calculada aproximadamente utilizando la distribución binominal. Vale, aquí me hace... Se enrolla, ¿no? Pero me lo explica matemáticamente. Lo cual sería un número astronómicamente pequeño, esencialmente parecido al 0, ¿no? O cercano al 0. En términos de porcentaje, también sería aproximadamente 0, ¿vale? Por favor, ten en cuenta que esto es un modelo altamente simplificado que no captura las complejidades del lenguaje humano y tu proceso de composición específico, que es cierto. Vale, yo le he dado un dato ahora. Ahora le voy a dar otro dato sobre el milagro matemático del Corán. Le digo, muy bien, ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que las palabras demonios y ángeles, de nuevo, que son utilizados como opuestos, aparezcan cada una 68 veces a lo largo del libro en sus formas simplificadas? Es decir, formas singulares y sin sufijos, ¿vale? ¿Y cuáles son las probabilidades de que esto ocurra si lo añadimos al evento anterior que te he explicado, ¿vale? De nuevo, ten en cuenta lo siguiente. Mi libro fue escrito en una lengua semítica que utiliza palabras con sufijos, raíces y todas esas cosas. De nuevo, en términos de porcentaje, esto también sería aproximadamente 0. Ahora le pongo otra coincidencia. ¿Cuántas probabilidades hay de que las palabras la vida de este mundo, ¿vale? Y la otra vida, es decir, ad-dunya y al-akhira, aparezcan ambas 115 veces? Esta es otra de las correlaciones que he tratado en el Corán. Aquí le explico que... aunque estas palabras son utilizadas en diferentes sentidos, ¿vale? En mi libro, claramente son opuestas la una a la otra, ¿no? En su significado general. Básicamente me dice lo siguiente. Esto todavía sigue dándonos un número de probabilidad increíblemente pequeño, virtualmente 0, es decir, prácticamente 0. En términos de porcentaje, también sería aproximadamente 0. Vale, y en matemáticas, cuando tienes un 0,0000, un número muy bajo, se considera aproximadamente que es un 0, ¿vale? Yo le digo, en mi libro, Secretos de la Vida, ¿vale? Que es falsamente, en este caso, un libro que yo he compuesto, pero con las características del Corán, yo enseño en mi libro, Secretos de la Vida, que cada acción humana trae una recompensa.
Entonces, ¿cuáles son ahora las probabilidades de que las raíces de las palabras acción y recompensa aparezcan cada una 108 veces a lo largo de mi libro? Aquí ya no me va a calcular en base a las palabras, sino en base a las raíces, porque le he dicho que es una coincidencia entre las raíces, ¿vale? Me dice, dado que hay 1685 raíces, como tú mencionas, y ahí va a hacer el cálculo, ¿vale? Me dice, en respuesta, la probabilidad de que todos los eventos combinados se produzcan es aproximadamente 0, y el porcentaje también es un 0. Yo enseño en mi libro, Secretos de la Vida, el libro hipotético, que los seres humanos, cuando se les enseña la verdad, ¿vale?, pueden reaccionar a ella con creencia o con rechazo, ¿vale? Estos son los conceptos de imán y de kufr. Y ahora les digo, ¿cuántas son las probabilidades? Aquí creo que me he equivocado. Vale, ¿cuántas son las probabilidades de que las palabras creencia y rechazo aparezcan cada uno? Son 25 veces, no son 108. En sus formas simples a lo largo del libro. Formas simples quiere decir que no es plural ni contiene sufijos. Me hace el cálculo, de nuevo en base al número de palabras. Y de nuevo las probabilidades de que esto ocurra son prácticamente 0. Y las probabilidades de que esto ocurra en conjunción con el resto de correlaciones también es un 0. Ahora le explico. En mi libro, el trono de Dios representa su dominio sobre la creación, ¿vale? Y con esto no estoy entrando en teología, ¿no? El trono entonces es verdad, ¿no? Es literal, es metafórico, no estoy entrando en eso, ¿vale? El trono es real, muy bien. Pero representa el dominio de Dios, ¿vale? De eso es de lo que estoy hablando. De una cuestión matemática. Muy bien. ¿Cuántas son las probabilidades de que las frases, ¿vale?, el trono, al-arsh, y el dominio, al-mulk, aparezcan ambas 20 veces en el Corán? De nuevo, dime las probabilidades de que esto se produzca y de que esto se produzca añadido a los demás eventos. Tengo un vídeo sobre este tema, lo podéis ponéis Karami SQ en YouTube, el trono, algo así, o yo qué sé. Veis la serie Los signos claros y ahí tenéis todos estos vídeos. De nuevo me calcula las probabilidades y me dice que a efectos prácticos seguimos en el rango de 0. Esto no sé si he hecho un vídeo, pero para mí es extremadamente interesante. Es una de las correlaciones en el Corán. Le digo, ¿cuántas son las probabilidades de que las palabras árbol y la palabra crecimiento vegetal, ¿vale?, o vegetal, ¿no?, básicamente, aparezcan cada una 26 veces a lo largo del libro? Lo que sí he hecho es un vídeo en mi serie Los signos claros sobre la palabra. Hay una correlación matemática de que la palabra sembrar, arar y cosechar aparecen el mismo número de veces, ¿vale? Y no solo eso, sino que la palabra fruto, que es el producto de este proceso de agricultura, coincide, ¿no? Es decir, creo que aparecen 14 veces cada una de estas palabras. Esto es otra correlación distinta, ¿vale? La palabra árbol y vegetación o crecimiento vegetal es una raíz que significa las dos cosas en árabe, aparece el mismo número de veces, ¿vale? Y seguimos, por supuesto, en el rango de 0. No, mira, aquí hay demasiadas cosas. De esto también hice un vídeo, que es el hecho de que la raíz qist, aplicado a la equidad, ¿no?, que significa justicia, y la raíz que significa balanzas, ¿no?, básicamente aparecen el mismo número de veces, ¿vale? Y de hecho luego hay varios versículos del Corán donde Dios vincula la equidad con las balanzas, ¿no? Que esto ocurre a menudo en el Corán. Dios vincula dos conceptos y luego estos dos conceptos aparecen el mismo número de veces en el Corán. De nuevo, el cálculo en este caso nos da unas probabilidades prácticamente de 0, ¿no? Voy a poner aquí otra correlación matemática. Le digo, ¿cuáles son las probabilidades de que Adán y Jesús aparezcan cada uno 25 veces a lo largo del libro, mencionados 25 veces a lo largo del libro, teniendo en cuenta que yo enseño en el libro, que Adán y Jesús son igual. ¿Vale? A esto me refiero a que hay un versículo del Corán donde Dios dice,
a la gente que cree que Jesús es especial, ¿no? Por ser una creación especial de Dios, que es divino. Dios les dice, Jesús, en lo que a Dios respecta, es igual que Adán. ¿Vale? Y luego la palabra Jesús y la palabra Adán aparecen ambas a lo largo del Corán el mismo número de veces. De hecho, hay más correlaciones, porque justo cuando aparecen mencionados en este versículo, los dos están siendo mencionados por séptima vez. Y hay más correlaciones entre Adán y Jesús, ¿eh? Pero bueno, aquí pongo una básica. ¿Cuántas probabilidades hay de que esto ocurra? Vale, obviamente las probabilidades de que esto ocurra son prácticamente cero y las probabilidades de que esto ocurra, añadido al resto de eventos, es prácticamente cero. Le pondré un par o tres de correlaciones más y lo dejamos. Y vamos a la conclusión, ¿no? Le digo, las raíces que significan este. Hay una raíz en árabe que es sharaqa, supongo, que significa este, oriente, salida del sol, todos esos significados, ¿vale? La raíz esta aparece en el Corán el mismo número de veces que la raíz que significa oeste, ¿vale? Y creo que tengo un vídeo sobre esto. Si no tengo un vídeo en la serie Los signos claros de YouTube, definitivamente tengo un vídeo sobre esto en la serie El milagro del Corán que tenéis en la suscripción de Quran Stream. Los derivados de ambas raíces aparecen 16 veces en el Corán, ¿vale? Naturalmente me va a decir que las probabilidades de que esto ocurra es un 0. Muy bien, le voy a preguntar ahora cuántas probabilidades hay de que el verbo gustar y el verbo disgustar aparezcan ambos 17 veces, ¿vale? Es el verbo wadda y el verbo kariha en árabe. Naturalmente me va a decir que las probabilidades son prácticamente nulas, especialmente si se suma al resto de eventos. Y por cierto, hay gente que te puede traer otro libro y decir, mira, hay coincidencias, ¿sí? Coincidencias pueden haber, ¿eh? Nadie está negando eso. Lo único que estoy diciendo es que llega un punto en el que atribuirlo al azar es una explicación que nos genera más preguntas de las que nos responde. Eso es lo único que estoy diciendo y que esto es comprobable con ordenador. Ni fe, ni visiones, ni sentimientos. Otra correlación. Yo enseño en mi libro y en mis sermones, ¿vale? Porque aquí hay evidencia en la sunna que corrobora esto, que tiene que haber un equilibrio entre la esperanza en la misericordia de Dios y el miedo por su justa retribución, ¿no? Por su castigo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que las palabras esperanza y miedo aparezcan cada una 8 veces a lo largo del libro? ¿Vale? Que esto es una correlación matemática. De nuevo, si no tengo un vídeo hecho en la serie Los signos claros, los que estéis en la suscripción de Quran Stream tenéis acceso, porque ahí sí que tengo más de 130 vídeos. La probabilidad, dice, es de nuevo un número muy pequeño, muy cercano al 0, que no es un 0 absolutamente, ¿vale? Y eso es un factor importante a tener en cuenta. Vale, es que estaba leyendo lo que me dice aquí, que pone: la razón de que estas probabilidades sean 0 es porque se está asumiendo que las ocurrencias de las palabras son arbitrarias, mientras que en realidad las palabras en cualquier texto no se colocan arbitrariamente, sino que son escogidas en base al significado, contexto y la intención del autor. Esto es cierto, o sea, yo no me pongo a componer un texto y digo patatas, ángeles, cazuela, ¿vale? Quiero decir, no es arbitrario al 100%, ¿vale? En este caso es arbitrario en el sentido de que yo no he contado las palabras para hacerlas coincidir, ¿vale? Otra correlación, esta creo que no he llegado a hacer el vídeo, pero todas estas están comprobadas por mí, ¿eh? No pongo nada que no haya comprobado antes. ¿Cuáles son las probabilidades, le digo, de que las palabras para siempre y destino final aparezcan cada una 28 veces a lo largo del libro? Yo enseño en el libro que la gente permanecerá en su destino final en la otra vida para siempre, ¿vale? Las palabras en árabe son para siempre abadan, ¿vale? Y destino final en este caso es masir, ¿vale? Cuando Dios nos habla de la gente que acabará en un destino, wabi's al masir, ¿no? En la otra vida, y qué mal destino, ¿no? Por ejemplo, masir se usa siempre para el destino en el que vas a terminar. Y cuando se nos habla de la permanencia en la otra vida, se nos dice Khalidina fiha abada, ¿vale? Permanecerán inmortales en ello abadan, para siempre, ¿no? Por eso estas dos palabras aparecen el mismo número de veces y no deja de ser interesante, ¿vale? Y voy a ir terminando, pero aquí hay un dato interesante que quiero mencionar, que es este. Le pregunto, ahora, ¿cuántas son las probabilidades de que la palabra día, en su forma simple,
¿vale? Es decir, que no tenga sufijos y que no sea plurales, ¿vale? Esto en una lengua semítica que se basa en raíces y en sufijos y en prefijos. Yo le estoy pidiendo que me cuente las palabras en su forma simple, ¿no? O las probabilidades en este caso de que la palabra día aparezca en su forma simple 365 veces en el Corán. Esto no estaba planificado y yo no conté las palabras en el proceso, ¿vale? Y esto es cierto, tengo un vídeo en la serie Los Signos Claros donde cuento una por una las instancias que aparece la palabra día en el Corán. Luego cuento las veces que esta palabra aparece en formas no simples y las resto al total para que sepamos cuántas veces aparece la palabra en su forma simple en el Corán, y aparece 365 veces en el Corán. Está el vídeo disponible. Y lo que no le estoy diciendo aquí es que la palabra mes también aparece 12 veces en su forma simple. Y la palabra luna aparece 27 veces como luna y una vez como luna nueva, ¿vale? Coincidiendo, digamos, con la duración del mes sideral. Tengo vídeos sobre cada una de estas cosas en la serie Los Signos Claros, ¿vale? De nuevo, dado que no tenemos información específica sobre la frecuencia de la palabra día, cómo podría ocurrir de manera natural en tu libro, continuaremos con el modelo simplificado de antes. La probabilidad de que la palabra día aparezca exactamente 365 veces, ¿vale? Entre 77.568 veces que tiene, palabras que tiene el libro, la probabilidad combinada permanece muy cercana al cero, ¿vale? Que no es un cero exacto, ¿vale? Y mucha gente te dirá eso. Bueno, pero no es un cero, puede ser, y es cierto. Bueno, y aquí le voy a dar una correlación matemática. Tengo un vídeo llamado La geometría imposible del Corán donde trato este tema, ¿vale? Le digo, ahora quiero que calcules un tipo de evento completamente distinto, también relacionado con mi libro Secretos de la Vida. Si yo añado los números de capítulo a los números de versículo para cada uno de sus 114 capítulos, obtengo un resultado. Naturalmente, cuando he terminado de repetir este proceso con los 114 capítulos, obtengo 114 números. De estos 114 resultados, 57 terminan siendo pares y 57 impares. Si sumo los 57 resultados pares, el resultado coincide con el número de versículos que hay en todo mi libro. Y si sumo los 57 números impares, el resultado coincide con el número de todos los capítulos añadidos, ¿vale? Es decir, 1 más 2 más 3, etcétera, etcétera, más 113 más 114. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto ocurra, ¿vale? ¿Y cuáles son las probabilidades de que esto ocurra añadido a los eventos anteriores? Quienes no hayáis entendido bien de qué va esto, os pido que miréis mi vídeo llamado La geometría imposible del Corán en YouTube. Dice, la situación que describes es extremadamente específica y consiste de múltiples limitaciones, ¿no? Sin la distribución detallada del número de versículos por capítulo y otros detalles contextuales, es muy difícil crear un modelo exacto para computar esta probabilidad. Sin embargo, podemos intentar entender la rareza de esta situación. Bueno, aquí dice, la partición, o sea, el hecho de que al sumar el número de sura más número de versículo con los 114 suras, la mitad de números impares y la mitad de números pares, dice, si el número de versículos en cada capítulo fue arbitrario, ¿vale? Que es Muhammad no tenía una computación del número de versículos, lógicamente. De hecho, los números se pusieron más tarde. Los sahaba no decían, voy a leer 24 versículos del sura 12, ¿vale? No hablaban en estos términos. Ellos decían, yo he leído Sura Yusuf hasta el versículo X, ¿no? Y mencionaban el versículo, ¿vale? Y esto lo ves en todas las narraciones. Muy bien, si el número de versículos en cada capítulo fue arbitrario, que es el caso técnicamente, la posibilidad de obtener exactamente 57 números pares y 57 números impares sería una cuestión de distribución binominal, aquí donde pone las fórmulas. Esto solo sería una probabilidad de 0,079%, ¿vale? Es un 0,08%, no es imposible, ¿vale? No es imposible. Y de hecho probablemente en muchos libros habrá alguna cosa así rara, ¿vale? Yo lo que estoy intentando decir es que es muy raro y acumulativamente es mucho más raro, porque encima si sumas estos 57 números pares y estos 57 impares coinciden con el número de suras total sumado y el número de versículos sumado, ¿no? O mejor dicho, el número de versículos total que tiene el Corán. Dice, la coincidencia de las sumas. Es decir, el hecho de que al sumar los números
o los resultados pares equivale al número de versículos en el libro y que al resumar los números impares equivale al número de los capítulos, coloca aún más limitaciones que significantemente, o sea, reducirían significantemente la probabilidad, ¿no? Es difícil calcular esta probabilidad sin conocer la distribución de versículos por capítulo, pero es seguro afirmar que sería muy baja. Añadiendo este evento a los eventos anteriores, donde ya tenemos una probabilidad cercana a cero, nos deja todavía con una probabilidad prácticamente indistinguible del cero, ¿no? Básicamente. Vale, ahora vamos a la conclusión, ¿vale? Que es a donde yo quiero llevar a este sistema de inteligencia artificial que me responda de una manera objetiva, ¿no? Y matemática. Le digo, por tanto, y no olvidéis en ningún momento que todos los datos que le he dado son una pequeña fracción de las correlaciones matemáticas del Corán. Yo mismo tengo ahí una lista con docenas y docenas de correlaciones matemáticas del Corán. De algunas he hecho vídeos en mi serie Los signos claros, de otras todavía no he hecho vídeos. Yo lo que le pregunto ahora a este sistema es lo siguiente. ¿Sería racional para mí, y esa es la cuestión, ¿vale?, creer que todos estos hechos pueden ocurrir en mi libro por casualidad? ¿Cuál sería la explicación más racional? ¿Vale? Yo, de nuevo, a este sistema todavía no le he dicho que es el Corán y que es una escritura religiosa, ¿vale? Solo le he dicho que yo he compuesto este libro de esta manera, con este procedimiento, a lo largo de 23 años, de manera arbitraria, ante situaciones nuevas, sin contar palabras. Es posible que sea una explicación racional que todo esto se produce por azar. Y me dice, dada la naturaleza altamente específica e improbable de los eventos que has descrito, sería ciertamente irracional creer que todo esto ocurrió por pura coincidencia. La probabilidad de que estas ocurrencias ocurran de manera arbitraria sería extraordinariamente baja, cercana al cero. Dice, aprecio que me des esta información, bla, 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 la complejidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, puedo darte una observación general. La probabilidad de que de cada uno de estos eventos específicos ocurra por azar sería muy baja. Si tienes que multiplicar estas probabilidades juntas para todos los eventos, el número que tendrías es mucho más bajo, posiblemente cercano a cero. En términos de porcentaje, sería cercano a 0,0000000000001 o incluso más bajo. Por favor, ten en cuenta que esto es una afirmación generalizada. Un cálculo riguroso requeriría un análisis detallado, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora yo le voy a decir, todos estos datos que te he proporcionado son, de hecho, sobre el Corán, ¿vale? Y son solo una fracción de las coincidencias matemáticas y las correlaciones descubiertas recientemente con el avance de los ordenadores. ¿Todavía mantienes el hecho de que estos datos sugieren alguna forma de diseño intencional o factor externo guiando? Que es lo que me dijo esencialmente ayer, ¿vale? Me puso estas palabras. Me dijo, la mejor explicación de esto es que hay un factor externo guiando el proceso. Que realmente es una frase muy, muy bien expresada. Dice, la cuestión sobre si estos patrones sugieren intervención divina o diseño intencional es una cuestión de creencia personal e interpretación, lo cual no es cierto porque hace un rato me has dado probabilidades. Pero lo que quiero decir es que el sistema de inteligencia artificial está diseñado para no mojarse en cuestiones políticas y no mojarse en cuestiones religiosas, ¿vale? Por eso yo, antes de decirle que se trata del Corán, lo que le he intentado decir es que es un libro que yo he ido componiendo. Lo que deducimos, ¿vale?, básicamente de esto, si analizamos los datos, es que todas estas correlaciones matemáticas, la probabilidad es de un 0,000000001%. La explicación de que el profeta podía tener algo inconsciente que iba creando estas correlaciones es insuficiente, dado que muchas de estas revelaciones descendieron de una manera impredecible, ¿no?, o en contextos impredecibles, ¿no? Por eso le he estado pidiendo yo que mantenga esas ideas preasumidas, ¿no?, de arbitrariedad. Y bueno, esto es lo máximo a lo que podemos llegar. Obviamente no voy a poner aquí todas las correlaciones matemáticas del Corán, pero solo quería mostrar que desde una perspectiva estrictamente racional, ¿vale?, si una persona dice yo creo en el Corán, no como una cuestión de fe, o sea, de la misma manera que como científico creo una serie de cosas, ¿vale?, o como o matemático acepto una serie de verdades, básicamente matemáticas, acepto que el Corán
no procede de Muhammad, sino que había un factor externo guiándolo, y la mejor explicación de eso es que ese factor externo es Dios, porque las personas que estaban alrededor del profeta no tenían los medios ni para contar las palabras ni para calcular estas correlaciones, ¿vale? Si yo hago esa afirmación, nadie puede venirme y decirme es un acto de fe, no está justificado, es una fe personal, no es cierto, ¿vale? Puede ser cierto en el caso de muchas personas, pero puede ser asimismo una cuestión puramente de haber sido expuesto a unos datos y concluir racionalmente que es la mejor explicación, ¿vale? Es posible, hay una posibilidad de que el Corán no venga de Dios y que todo esto sea un producto, no sé, del cerebro de Muhammad, no sé cómo lo explicarías, pero la probabilidad de que eso ocurra es probablemente un 0,00000000000000001%, ¿vale? De hecho, ayer estuve jugando con esto y le estuve pidiendo probabilidades más exactas y básicamente me puso tantos ceros que se bloqueó el sistema. O sea, no explotó el ordenador, ¿no? Pero básicamente tuve que volver a abrir el chat. Así que esa es la cuestión, ¿vale? Obviamente habrá mucha gente que crea que el Corán es de Dios por una cuestión de fe, o por una cuestión espiritual, o por una cuestión combinando lo racional y lo espiritual, y es perfecto, me parece perfecto, ¿vale? Pero si una persona te dice que ha escogido o ha aceptado el Corán como la palabra de Dios puramente en base a términos racionales, que nadie venga y diga, no, eso no es posible, porque la religión se basa en fe, bla, 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 bla. Eso es tu doctrina. De hecho, esa es tu fe, ¿vale? Y me la estás imponiendo a mí, ¿vale? Realmente hay datos como para que una persona solamente basándose en la razón, y en la razón aquí me refiero a las probabilidades matemáticas, ¿no? A un análisis objetivo de las probabilidades matemáticas, acepte que este Corán es de origen divino. Este libro es un poco una respuesta a la gente que afirma esta frase que no paro de oír. No podemos saber con certeza, o no podemos saber con relativa certeza. No tenemos acceso a saber esto con un grado de relativa certeza, ¿no? Eso no es verdad, ¿vale? Matemáticamente no es verdad. ¿Que no te han llegado datos? Puede ser. ¿Que hay otros factores a la hora de buscar la verdad y elegirla? Puede ser. Pero no me digas que no hay ninguna información posible sobre cuál podría ser la verdad o qué religión podría ser verdad que podamos cotejar y tener un grado de seguridad razonable. Eso no puede ser, eso es mentira, ¿vale? Eso es factualmente incorrecto. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, compartid este vídeo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.